Muy buenos días, hermanitos, que el Dios del cielo me los bendiga. La Biblia nos dice que, que no hay pecado que Dios no perdone, ¿cierto? En la medida de que nosotros nos arrepintamos, pues ahí está Dios siempre perdonando nuestros pecados. Eso lo dice la Biblia. Y si nosotros recordamos un capítulo hace unos días que hablamos sobre confesarse con un sacerdote, pues vimos cómo los sacerdotes están autorizados para perdonar o retener pecados. Juan 20, 21 al 23 lo dice, que Jesucristo les infundió Espíritu Santo para que ellos perdonen pecados o no los perdonen, ¿cierto? También le dimos en Levítico 21:8 que el sacerdote tiene que ser santo para nosotros, así como Dios es santo. Entonces, a ver, hasta ahí vamos bien. Pero es que también nos llama poderosamente la atención, si leemos Mateo capítulo 12, versículo 32, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. A ver, entonces, ¿Dios perdona todos los pecados o, o hay un pecado que Él no perdona? Bueno, eso es lo que tenemos que entender nosotros, hermanitos. Sí hay un pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Dice que el que habla contra el Espíritu Santo, el que está pues en contra del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es lo que esto realmente significa? Y esto va para nosotros, hermanitos católicos. Sucede que de repente yo pienso en confesarme, entonces yo me voy para donde el sacerdote y empiezo a comentarle mis pecados, mis pecados, mis pecados. Pero cuando salgo de ahí, salgo consciente de que hubo un pecado que yo no confesé. ¿Por qué? Porque me dio miedo del sacerdote, me dio vergüenza del sacerdote, pensé que de pronto me iba a empezar a regañar, bueno, lo que fuera, lo que fuera. Yo me tragué un pecado a conciencia. Mire, yo quedé absuelto de los pecados que yo confesé. Pero si hay un pecado que yo no lo confesé a conciencia, ese pecado por obvias razones no queda perdonado. Yo no quedo absuelto de ese pecado porque yo no lo confesé. Yo no lo confesé. En ese momento yo no tuve la confianza suficiente para darme cuenta que el sacerdote está investido de Espíritu Santo y que por grave que fuera mi pecado, yo iba a quedar perdonado. En ese momento yo dudé del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dudé que ese sacerdote estuviera investido de Espíritu Santo. Mire, si a mí me llega la muerte en este momento y yo me voy sin esos pecados que confesé, pero me llevo el pecado que no confesé. Entonces, si ese pecado que yo no confesé, aquí no fue perdonado, menos va a ser perdonado en la otra vida. Porque es que el arrepentimiento para nosotros es aquí en la tierra, en este momento, ahora. Es aquí donde tenemos que dar pruebas de nuestro arrepentimiento. Entonces, no podemos dudar de que vamos a ser perdonados, y por duro que sea el pecado, por grave que sea el pecado, pues reconocer que el que nos va a perdonar es el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no es el sacerdote solo me absuelve de ese pecado, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes me perdonan. Ahí estoy desconociendo al Espíritu Santo en la medida de que yo no confiese ese pecado. ¿Listo? Entonces, por no confesarlo, me lo llevé en mi muerte, me lo llevé allá, buscando la otra vida, sin saber que allá no tendré quien me perdone, porque el arrepentimiento tendría que haberlo mostrado es aquí en la tierra. Ese es el problema que tienen los hermanitos separados. Los que dicen de que eso de confesarse con sacerdotes no es bíblico, que porque ellos no pueden perdonar pecados. Craso problema en el que están metidos. Porque si no es con el sacerdote, no hay otro intermediario, no hay nadie más que nos absuelva de los pecados aquí en la tierra. Ese es el conducto regular que Dios dejó. Y ellos no se confiesan y prefieren morirse creyendo de que con hablar con Dios y pedirle perdón a Dios, con eso basta. No es así. Se llevan todos esos pecados. ¿Por qué? Porque no aceptan que un sacerdote esté investido de Espíritu Santo. Desconocen al Espíritu Santo, niegan al Espíritu Santo. Al negar que el sacerdote está investido de Espíritu Santo, lo están negando. Por lo tanto, su pecado o sus pecados, ¿dónde se los van a perdonar? Si es que, como yo lo dije en un principio, el pecado se perdona aquí porque es aquí donde tenemos que mostrar el arrepentimiento. Así que esos pecados no confesados
son los que no se perdonaron aquí y tampoco se van a perdonar allá, en la otra vida, como dice la misma Biblia. Ahora, nosotros sabemos que si nos arrepentimos de verdad, verdad, con todo corazón, pues Dios nos va a escuchar. Y si Dios nos va a escuchar para confesar 19 pecados, ¿por qué no nos va a escuchar para perdonar el 20? Eso es ilógico. Y la misma Biblia nos dice, Juan, en el mismo capítulo 9, vamos a buscar el capítulo 9 y leemos el versículo 31. Mire, Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este escucha. Si hace su voluntad. La voluntad de Dios es que confesemos nuestros pecados ante un sacerdote investido por Espíritu Santo por Jesucristo. De otra manera no hay perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, hermanitos, y espero que les quede claro. Cualquier inquietud, ya saben, que lo pueden comentar y trataremos de aclararlo. ¿Listo? Que el Dios del cielo me los bendiga.